Este mensaje se trata de eso, del amor de Dios, lo que hizo Dios en el apóstol Pablo a través de esa carta escrita para Filemón. ¿Quién era Filemón? Su nombre, Filemón, es aquel que es hospitalario. Filemón era un ciudadano próspero de Efeso, rico. Su casa era tan grande que allí celebraban las reuniones de las congregaciones. Imagínense usted la cantidad de dinero que tenía Filemón. Muy amigo íntimo del apóstol Pablo. Pero si usted se da cuenta en las escrituras, nombramos a otro personaje. ¿A quién nombré? ¿A quién? A Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Era un esclavo, un sirviente de Filemón. Pero llegó un tiempo donde Onésimo decidió escapar. Un esclavo, si usted se pone a ver, un esclavo quizás no tiene dinero, no tiene cómo costearse un viaje, unas vacaciones, pero Onésimo, ¿qué hizo? Onésimo se fue y robó a Filemón. ¿Para dónde fue Onésimo? Para la ciudad de Roma. ¿Sabe que Roma es una ciudad donde tiene fama, donde las personas fugitivas se refugian allí? Y a las personas, a los fugitivos, a los presos, mire, a los presos lo tratan tan mal que en la frente con hierro caliente son marcados. Aún así, los presos los fusilaban, los maltrataban delante de otros. Imagínese usted, cada preso viendo cómo mataban a sus compañeros, quizás porque uno hace una hermandad dentro de la cárcel. Y para ese entonces era muy grave, era un delito muy grave en el Imperio Romano cuando una persona robaba, o sea, era fugitivo. Y él se escondió en la ciudad de Roma. Pero había algo que Onésimo, como vivía en la casa de Filemón, él había escuchado del apóstol Pablo. ¿Y qué hizo Onésimo? Dijo, bueno, he escuchado de este gran hombre de Dios, de este gran hombre que quizás lleno de compasión, de fe, de amor. He escuchado de él porque trabajo en la casa de Filemón y he escuchado de esta persona. Voy a ir hacia él. Imagínense para dónde se fue Onésimo. Para la cárcel. Y no fue que lo metieron preso, él fue para la cárcel. ¿Con qué? Con un propósito. En ese entonces el apóstol Pablo, como dice la palabra, estaba preso. Y quiero enseñarte en esta mañana lo que es comprender la fe y el amor de cada uno de nosotros hacia los demás. Si usted se pone a ver la historia de Filemón, ¿quién fue Filemón? Era un hombre rico, millonario, tenía una gran casa donde ahí preparaban banquetes, donde ahí se congregaban las personas. Él tenía bastante dinero. Mas Onésimo era un esclavo de Filemón. Los esclavos son maltratados, son sirvientes. Es más, lo tienen catalogado como inútil, como que lo peor. Así trataban a las personas. Incluso hoy en día se ve eso. Hoy en día en la alta sociedad podemos ver sirvientes y esclavos. Y así como los trataban antes, así los tratan hoy en día. Lo tienen en poco. Son inútiles. Pero el apóstol Pablo le escribe a Filemón esta carta. ¿Por qué? Hay algo aquí que me impactó tanto. Era lo que tenía el apóstol Pablo. La esencia del Espíritu Santo. El ver a las personas como Dios las ve. Y yo siempre le he pedido a Dios, enséñame a mirar a las personas como tú las ves. Con amor, con compasión, con virtudes, cualidades, con dones y talentos. Eso se lo he pedido yo al Señor y le doy gracias a Dios. Aunque una persona me haya hecho lo que me haya hecho, venga golpeada, haya blasfemado en contra de mí, yo siempre la veo con amor. Y le doy gracias a Dios y le pido cada día que ese amor que Él me da hacia mí, yo lo pueda dar a los demás. Amén. Había un encuentro, una relación
Diga, lazos familiares. Había un lazo familiar allí en el encuentro de Onésimo con Filemón. Gloria al Señor. Y qué bonito es cuando usted va escucha de alguien y cuando necesita un consejo, usted va a la persona correcta. Una persona llena de Dios, una persona llena de amor, de fe, de esperanza, porque tiene a Cristo en su corazón. Eso fue lo que hizo Onésimo. Imagínese usted, robó, se escapó. ¿Para dónde voy? Y Onésimo era pobre porque era esclavo, no tenía nada, solamente era un sirviente inútil. Pero algo bonito que podemos ver en esta historia es la relación que tuvo Onésimo con el apóstol Pablo. Y hoy quiero enseñarte a través de esta carta 5 puntos importantes que nosotros como hijos de Dios tenemos que aplicar en nuestras vidas. Amén. Algo que decía en la carta, lo que hace referencia, era que el apóstol Pablo le dice: lo tengo en muy alta estima. Lo tengo en muy alta estima. Aún conociendo el pasado de Onésimo, porque me imagino que Onésimo llegó allá, Pablo, mira, tú sabes que yo soy sirviente de Filemón, pero cometí un error, robé para poderme escapar para acá, yo necesito tu ayuda, necesito un consejo. Aún del pasado, aún el apóstol Pablo, conociendo el pasado de Onésimo, él lo recibió, nunca le dio la espalda. Y dice la palabra de Dios más bien que lo amó como un hermano. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos en este lugar, han venido personas a pedirnos un consejo y lo que hemos hecho es hundirlo más? Porque esa persona necesita de Jesucristo y a veces le cerramos hasta las puertas. Le cerramos a las puertas a las personas que realmente necesitan del amor de Dios. Y a veces somos tan egoístas cuando viene una persona y le damos la espalda. Cuando viene quizás o le pasa por un lado a una persona sucia, a un indigente, a un alcohólico, a un borracho. Esas personas necesitan de Jesús. Y algo que me marcó a mí cuando... Gloria a Dios. Porque estoy hablando del amor de Dios. Ese amor único, incomparable. No tiene comparación ese amor de Dios. Y ese amor nos falta a nosotros. Y algo que me impactó, donde yo me congregaba en el estado Guárico, era de la hermana del apóstol, donde yo me congregaba. Cuando íbamos a evangelizar, que nos íbamos a pies, ella no le importaba las personas que estaban reunidas. Incluso llegamos a pisar una licorería. Y esa mujer tenía una osadía. Y de llegar donde estaba el alcohólico, el borracho, el indigente, no le importaba. Le predicaba la palabra de Dios, aún los hacía confesar a Cristo. Y eso me marcó. Igualmente el evangelista, cada uno tenemos el llamado, pero se trata del amor de Dios. Y esa no le importaba qué hora era, cómo era, qué estaba haciendo, sino que iba a la persona y le predicaba, le hablaba del amor de Dios. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es criticar. Criticamos, juzgamos cuando nosotros tenemos pecados por dentro. Gloria a Dios. Es el amor de Dios. Y algo era que tenía el apóstol Pablo hacia Onésimo, aún calificado como inútil, pobre, no sabía nada. Él lo tomó como muy alta estima. En el versículo 10 dice exactamente, ¿cómo dice? Ajá. Vea lo que dice.
te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Sabe lo que hizo el apóstol Pablo? Se le reveló la paternidad. Paternidad. Así como el Padre nos ama a cada uno de nosotros, nosotros tenemos que anhelar esa paternidad. Así le digo yo a papá: papá, ese mismo amor que tú tienes por mí, engéndramelo, que yo lo pueda sentir por los demás. Aún, quizás por algo insignificante, en la casa tenemos a un perrito, una perra, y a mí no me gustaban los perros. Cuando conocí al pastor David me enseñó 2 perros y yo en la cámara, ay, qué lindo, ay, qué bonito. Después cuando colgué, uy, a mí no me gusta perro. Yo no sé cómo voy a hacer. Y hace más de 1 año yo le pedí: papá, dame amor para amar a esa perrita. Dame amor para amar a esa perrita, porque esa es creación tuya. Y créame que Dios me la dio. Me dio ese amor para yo poder amar a esa perra, porque no me gustaban los perros. Y vea el trato, la relación, el lazo familiar que hubo entre el apóstol Pablo y Onésimo. ¿Sabe por qué? Porque él no le vio los defectos, él no vio los errores, él no vio el pasado, sino que él se enfocó en lo que Dios iba a hacer con él de ahora en adelante. Y lo tomó como hermano, como un hermano, como un hijo, el apóstol Pablo a Onésimo. Y le pedía a Filemón: te ruego por mi hijo. O sea, que lo engendré, no en la casa, no paseando, sino en las prisiones. Imagínense dónde se encontraba el apóstol Pablo. Se encontraba cómodo, tenía aire acondicionado, estaba libre, estaba preso. Aún así nosotros nos podemos sentir presos, pero somos tan arrogantes, tan apáticos, que estamos pasando por problemas, situaciones en nuestras vidas, nos sentimos presos y no hacemos nada. El apóstol Pablo no estaba cómodo y aún así él predicaba el evangelio, salvaba las almas. Gloria a Dios. Que en medio de cada situación nosotros podamos marcar la diferencia, así como hizo el apóstol Pablo. Hubo una relación, hubo amor por Onésimo. Gloria a Dios. Lo adoptó como hijo, como un discípulo. Aprovechó el momento. Uno no puede estar perdiendo el tiempo, iglesia. A veces perdemos el tiempo en el afán, en el día a día. ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Cuando Dios nos ha mandado a ir y a ser discípulos y de dar gracias de lo que de gracia hemos recibido. Amén. Lo tenía de muy alta estima. Primer punto: Cristo murió por todos. Por lo tanto, hasta el que parece más culpable, pecador, es de gran valor en la familia de Dios. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. El que viene a este lugar, viene a la clínica de Dios. El que viene a este lugar, aún usted podrá tener muchos años en el evangelio y quizás hay heridas, quizás hay frustraciones, ansiedad, y el que viene por esa puerta es porque viene a buscar algo acá, a ver a las personas como Dios nos ve a nosotros, con muy alta estima. A veces entran personas quizás sucias, nos brindan a veces con el olor, y nosotros, créame que ese es el mismo Dios a través de esas personas, pero no la vemos porque estamos cegados, andamos en la carne y el amor de Dios se nos fue cuando vemos ese tipo de personas. Yo admiro al pastor David porque él, cuando me enseña los videos,
en esos campamentos, cuando iba a evangelizar, ese hombre se sentaba, aún se sienta. A él no le importa si la persona que tiene al lado huele mal. Y él me dice, cuando yo digo, esa perra está hedionda, no me gusta. Y él me dice, y cuando te toque abrazar a un borracho, a un indigente, ay santo, dame ese amor. Dame ese amor, que muchos de aquí no lo tienen. No lo tienen. Y seamos sinceros delante del Señor, amén. Segundo, reconoció su utilidad. Qué tremendo es, ¿verdad? Cuando delante de nosotros está una persona y no sabemos el potencial que tiene. Aún el joven, el niño, lo vemos como cualquier cosa. Eso no lo va a usar Dios. Y cada día lo estamos etiquetando, maldiciendo. No, eso no sirve. Eso no sirve. Tú no puedes. Tú no sé qué. Tú el otro. Y lo estamos maldiciendo. Pero vea lo que hizo el apóstol Pablo. Reconoció su utilidad. Y lo podemos ver en el versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil. Lo preparó, lo discipuló, lo restauró, lo perdonó, lo amó, lo preparó. Reconoce su utilidad, Filemón, porque lo que tengo aquí es un hijo de Dios. Lo que tengo aquí es un evangelista. Lo que tengo aquí es un pastor. Amén. Él vio el potencial que tenía Onésimo y le dijo al apóstol Pablo, reconócelo, porque ahí donde estabas tenías un gran hombre de Dios. Allí donde lo tenías como esclavo, como inútil, tienes un gran hombre de Dios, una persona útil en la obra del Señor. Filemón conocía muy bien a Onésimo. Parece que no había sido uno de sus mejores esclavos, pero el apóstol Pablo le pide a Filemón que cambie su óptica y viera a lo inútil como alguien útil. Nosotros tenemos que cambiar nuestra óptica de pensar mal, nuestra óptica de ver al hermano mal, de juzgarlo. Tenemos que cambiar esa óptica, cámbiese la perilla de lo negativo a lo positivo. De ver el potencial que tiene cada uno de ustedes. A veces vemos el más calladito, el que no rompe un plato, el que está ahí como que no me mires, no me toques. Mire, créame que ese es el que Dios más va a usar, yo. Y el que a veces tenemos en poco, ese es el que más Dios va a usar. Somos útiles en la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Verdaderamente tenemos que cambiar el concepto negativo hacia los demás, hacia nuestros hijos, esposo, esposa. Así sea como un acto de fe y darle motivos para cambiar. ¿Sabe por qué me quebranto? Porque muchas veces a mis oídos llegan situaciones, personas que van a la casa, pastora, con consejo. Y aún los padres, madres, maldicen la vida de sus hijos. Y eso me duele. Porque esa es la nueva generación de relevo que viene detrás de nosotros. Y a veces nosotros como padres, me incluyo porque tengo un hijo, a veces con nuestras palabras maldecimos a nuestros hijos. Tú no sirves. ¿Qué tanto haces en la iglesia? Mira cómo estás. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué estás haciendo? Y para allá, y para acá. Y le sacan una lista de los defectos y errores que tienen los hijos, cuando deberíamos de cambiar esa óptica negativa y colocarla a una óptica positiva. Tranquilo, tú sí puedes.
tú puedes mejorar, tú puedes cambiar. Mira, si sea como un acto de fe, de creer que lo que Dios va a hacer con su hijo, lo va a hacer. Pero cambia esa óptica negativa a algo positivo. Tú puedes, avanza, tranquilo, Dios está contigo, no te preocupes. Pero somos lo contrario. A veces etiquetamos a nuestros hijos y los maldecimos. Mire, por la misericordia de Dios nuestros hijos avanzan. Cuando los hijos son maduros, ellos se afianzan en el Señor. Y aún sin importarle lo que diga el padre o diga la madre, y les he enseñado, desecha todo eso. Sigue creyendo, sigue confiando en lo que Dios ha dicho para ti, para tu vida. Confía en lo que está escrito. Porque si a ver vamos, yo pasé por un proceso muy duro. Y muchas cosas, palabras del enemigo venían a mi oído. Mi vista lo pudo ver. Y yo seguí confiando en lo que Dios decía en su palabra, como hija. Y 6 años en proceso. Y yo decía, Padre, me corrían de la casa, gloria a Dios, yo te alabo y te sirvo. Gracias a Dios no fui maltratada físicamente, pero a mis oídos, mi vista. Y yo decía, papá, soy tu hija, soy útil en la obra de Dios. Y aquí estoy para la gloria y la honra de Dios, sirviéndole a Cristo, a un Dios vivo, a un Dios de amor, por la fe que puse y la mirada en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos la utilidad que tienen nuestros hijos. Pero a veces como que nos volteamos la perilla y vemos lo peor, lo negativo. Cuando Dios está desde arriba, ay hija, tú no sabes lo que tú tienes en tus manos. Al esposo, ay hija, tú no sabes la clase de esposo que tú tienes. Tú no sabes la clase de esposa que yo te entregué. Porque no estamos en el espíritu, sino que le damos lugar a la carne. Dios nos hizo con propósito. Somos útiles en la obra del Señor. Amén. Tercer punto. Eliminó las diferencias sociales. Versículos 12 y 17. Dice, el cual te vuelvo a enviar. Tú pues recíbele como a mis entrañas. Onésimo era pobre. Al apóstol Pablo no le importó si tenía real o no. Aún siendo amigo de Filemón, que era millonario, rico, al apóstol Pablo no le importó el estatus social que tenía Onésimo. Imagínense un ladrón, pecador y pobre. A veces desechamos a nuestras amistades así. A veces escogemos los que tienen plata. Pero aquí no sucede eso, porque nosotros tenemos el amor de Dios y amamos a las personas. Amén. Tenga o no tenga. Pero como tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Eliminó las diferencias sociales. En el versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí. Imagínese usted, Filemón, si tú me amas, si verdaderamente me amas, recibe a Onésimo como que si me estuvieras recibiendo a mí. Oye, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte cuando usted pase por una situación familiar y esa persona no tenga dónde quedarse y te digan, necesito que la tengas en tu casa. Ay, Dios mío, pero ¿cómo hago si esa hermana mía, si ese esposo mío, si esa esposa mía, la cruz? Cuando yo leía esto, yo dije, ya voy a empezar a mandar cartas a los hijos. Voy a empezar a mandar cartas. Porque si verdaderamente aprecian y valoran y aman a sus pastores, entonces sean amorosos. Amén.
En esta carta se nota clarito que Filemón estimaba mucho a Pablo. Como Pablo explica el sentimiento estimado hacia él y que estaba dispuesto a atenderle su solicitud, y asimismo trataría a Onésimo. Nosotros como cristianos debemos de eliminar las diferencias sociales, raciales y económicas. Yo le doy gracias a Dios que mi hijo, a pesar de que es blanco, él no tiene, ¿cómo es que? No es racista. Pero la que era racista era mi abuela, ella murió, y mi hermana es blanquita, y ella, para llevarle la contraria a mi abuela, le decía, me voy a casar con un negro. Y ese negro vamos a tener un hijo que tenga el cabello pelo pegado, así pegón. Mi abuela, muchacha, estás loca. Mi hermano se enamoró de una morena de esas barlomenteñas. Yo vivía en Caracas también. Y mi abuela, cuando ella fue para Valle de la Pascua, mi hermano la presentó. Mi abuela le dijo clarito, echaste a perder la raza. Y yo oré para que esa maldición no arrastrara ni nosotros ni la vida de mi hijo. Pero le doy gracias a Dios que mi hijo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de eliminar esas diferencias de estatus social. Mire, y hay iglesias que si usted no entra encorbatado, perfumado y llega un carro, casi que le cierran la puerta. Hay que eliminar esas diferencias, amén, porque todos somos hijos de Dios y bien recibidos en la casa de la gran cosecha, amén. Gloria al Señor. Bríndale un fuerte aplauso a papá. Gloria a Dios. Número 4, lo trató como a un hermano. Versículos 15 y 16. Porque acaso por esto se ha apartado de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ya no como siervo, antes más que siervo, como hermano amado, mayormente de mí, pero cuanto más de ti, en la carne y en el Señor. Ve lo que dice el 15. Porque acaso por esto se ha apartado de ti por un tiempo. Onésimo se apartó de él un tiempo, se fue, se haya ido como se haya ido, lo robó y se fue, se apartó por un tiempo. ¿Para qué? Para ser preparado, para que le recibas para siempre. Imagínese a alguien que nos traicione, alguien que nos robe, Dios nos guarde y nos libre, y usted tenga que recibirlo nuevamente en casa. ¿Cómo se sentiría? Desconfiado, quizás ni las puertas le abren. Eso era lo que le decía el apóstol Pablo a Filemón, dándole a entender que Onésimo se apartó por un tiempo, y ese tiempo era tiempo de preparación con el Señor. Y el apóstol Pablo le pedía, él se apartó, él se fue por un breve momento, pero ahora yo te voy a pedir que lo recibas para siempre. Y no como esclavo, como un sirviente inútil, sino como un hermano, como que si me estuvieras recibiendo a mí. Si verdaderamente me tienes estima, recíbelo. Número 5, le perdonó la deuda. Versículos 18 y 19. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. ¿A quién no le gustaría que hicieran eso? Pastora, fulana me debe. Y yo mandé una carta, fulano, perdónale la deuda a fulana, ponlo a mi cuenta, yo lo pago. Santo.
¿Cuánto le gustaría que hicieran así? Amén. Le perdonó la deuda, porque cuando Onésimo llega a donde el apóstol Pablo, él echa todo el cuento. Mira, Pablo, me vine de allá, era esclavo de Filemón, pero me quería ir de allí y le robé y le quité varias riquezas y me vi. Imagínese usted, le perdonó la deuda el apóstol Pablo, cuando el que tenía que perdonarle era Filemón. Pero decía, perdónale la deuda, y si tranquilo, y si te robó, ponlo a mi cuenta que yo lo pago. Qué amor tan grande tenía el apóstol Pablo. El amor de Cristo. Y el apóstol Pablo decía, yo Pablo lo escribí, o sea, yo mismo firmo el cheque de la deuda. Lo escribí de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún a ti mismo me debes de más. Por no decirte que aún a ti mismo me debes de más. O sea, perdónale la deuda porque tú también estás adeudado conmigo. Si nos ponemos a sacar cuenta, Filemón, usted me debe bastante. Perdone la deuda. Gloria al Señor. Onésimo debía años de trabajo, pero no solo en lo económico, sino en asuntos moral o de respeto. Imagínense cómo era Onésimo. Quizás un hombre sin, obviamente, estatus social, sin educación, faltaba el respeto, era grosero, era desobediente, porque dice que era el peor esclavo que tenía Filemón. Pero el apóstol Pablo se refería a que no solamente le perdonara la deuda económica, sino perdónalo moralmente. Ahora que tú y yo somos hijos de Dios, debemos perdonar, borrar esos rencores que tenemos, dejar los pleitos. Tenemos que reconocer algo, que ahora usted es hermano, unido a la familia de Dios por el lazo de amor y de la gracia del Padre, y manifiéstelo por medio de un trato excelente hacia los demás, perdonando ofensas, valorando y aboliendo las diferencias, porque así hizo el Señor contigo. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Cuánto amor te ha dado Dios para que tú no lo des? Iglesia, nos tenemos que cansar de ser los mismos de antes. Usted ha entrado a una nueva temporada, a una nueva etapa, a un nuevo año, a un nuevo inicio. Y usted tiene que de ahora en adelante dejar las diferencias con el hermano, con la hermana, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la hija, aún dentro de la congregación. Y eso lo hablaba yo con una intercesora ayer. Queremos el mover del Espíritu Santo, queremos ver milagros, queremos ver prodigios, pero el pueblo de Dios aún necesita ser sanado. Debemos de dejar las diferencias a un lado y pedirle a Dios que ese mismo amor que Él nos tiene cuando murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, lo pueda derramar en nuestras vidas. Y dejar esas diferencias, aún en la posición y en el estatus que usted esté, lo mejor es ser humilde. Cuando hablo de humildad no hablo de pobreza, sino de reconocer que verdaderamente somos hijos del Señor y debemos de andar en integridad y en obediencia. Debemos de dejar las diferencias, iglesia,
para que el poder de Dios sea manifiesto en esta casa. Cuando hablo de diferencia, es que nosotros cuando vengamos a este lugar podamos conectarnos al mismo espíritu. No estar pendiente de la hermana, del hermano, me miró mal, no me miró bien. Usted tiene que dejar la diferencia a un lado, porque Cristo murió por cada uno de nosotros. Él no hizo excepción de personas. Y todos en las manos del Señor somos uno solo, uno mismo. Y aprender a ver a las personas como Dios la ve, con ese amor. Haga actos de fe. Pídale a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame. Yo reconozco delante de ti que he hecho lo malo delante de ti. Cuando yo escribía esta palabra, yo decía de verdad, voy a empezar a mandar cartas, así como hizo el apóstol Pablo. Hija, comience a amar a su hija, véala como Dios la ve, recíbela, perdónale las deudas moralmente. Y qué bonito es este lazo familiar. Y lo quise titular lazo familiar, pero dije amando como Dios ama. Y así tenemos que hacer cada uno de nosotros, amarnos los unos a los otros. Amén. Yo quiero en esta mañana que todos sin excepción, podamos venir al altar de Dios y reconocer que hemos fallado. Reconocer que ese amor que tiene el Padre hacia nosotros, nos hace falta darlo. Y reconocer aquí, en la presencia de Dios, reconocer para que Dios pueda obrar en su vida. Y pedirle al Padre que sea transformado nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta carta, el apóstol Pablo la envió a Filemón. Pero era porque él veía un potencial en Onésimo, cosa que Filemón, siendo un hombre de Dios, fiel, de fe, él como que le hizo la cruz a Onésimo, porque fueron los defectos, fue lo que vio Filemón en Onésimo fueron los errores. Y nosotros no estamos aquí para ver errores, nosotros no estamos aquí para criticar, para juzgar al hermano, para estar pendiente, el hermano pecó, el hermano se cayó, tómale foto porque se cayó. No, levanta a ese hermano. Es amarnos los unos a los otros. Y sabe desde dónde comienza el cambio, comienza por usted, en su interior. Cuando usted comienza a cambiar y decirle, Dios, cámbiame, transfórmame, y reconocer delante de la presencia de Dios que somos malos, que hemos fallado, es cuando Dios va a transformar nuestras vidas. Cuando reconocemos. Créame que el altivo Dios lo mira de lejos. El altivo Dios lo mira de lejos, lo desecha. Es mejor amar como Dios ama, porque no sabemos el día y la hora cuando Cristo viene. Imagínese cuando Cristo venga y lo encuentre con un cable pelado. Yo le he enseñado a los intercesores, si usted tiene un cable pelado, no le ponga tirro. No lo empate, corte y ponga uno nuevo. Amén, iglesia. Así que podemos aprender en esta mañana 5 puntos importantes del apóstol Pablo hacia Onésimo. Esperemos y oro a Dios para que sea aplicado en nuestras vidas.